ya sea en estos momentos o después verla como Dios lo permita. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que sea Dios hablando a nuestras vidas, así como Él me habló a mí también, y que sea Él sembrando esta palabra en cada uno de los que vayan a escuchar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, Señor, y has preparado este alimento, Señor, espiritual para nuestras vidas, Señor. Siempre esta semilla, Señor, en buena tierra, en cada corazón, Señor, que no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que rinda fruto, Señor, y que analicemos y demos gracias, porque hasta ahora, Señor, usted nos ha ayudado. Bendice, Señor, a los que nos ven y los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la predicación de ahora le puse Ebenezer, y me puse a meditar. ¿Por qué Ebenezer? Porque a todos, hasta aquí, hasta ahora, hasta hoy, hasta estos momentos, Dios nos ha ayudado en todos los aspectos, en lo económico, en lo material, en la salud, en todo. Entonces, por eso se titula Ebenezer, porque hasta ahora Dios nos ha ayudado. Amén. Que sea Dios mismo ayudándonos los días que vienen. Hoy vamos a ver una historia que lo contó Jesús, y yo analizando esta historia, es una historia que Jesús lo contó muy, muy personalmente, porque en la línea del tiempo en la Biblia no se menciona antes. Entonces esta historia Jesús lo contó Él estando presente ahí. Haz de cuenta que detrás de esto Dios me mostró cómo Dios es Dios, y Jesús siempre ha sido el Hijo de Dios desde los tiempos antes de la tierra. Y como Jesús estuvo presente cuando contó esta historia, Dios me mostró cómo Él estuvo presente ahí, viendo, y nos lo contó como ejemplo. Esta historia tiene dos hemos recibido un mensaje de esto, sobre la vida después de la muerte. En los agradecimientos, Dios confirmaba, ¿verdad?, como lo comentaba la hermana América sobre Lázaro, que tenía 5 hermanos y quería que le fueran a predicar. Y eso es lo que Dios nos habla también, que Dios cumple lo que dice, que cada quien va a estar donde decide en esta tierra estar. Y el otro, pues ese mensaje es después de la muerte, ¿verdad? Después de la muerte existe 2 lugares, pero hay otro mensaje antes que lo podemos aplicar en estos días en que nosotros estamos aquí. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo fue? ¿Verdad? Para que Él tuviera esta recompensa que es el cielo, que viene siendo el rico y Lázaro. Si pueden abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, el libro de Lucas 16, 19. En esta historia vamos a concentrarnos, o vamos a tratar de entender cómo fue que pudo Lázaro ganarse el cielo. ¿Cómo fue? Es muy breve, no nos explica, pero nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la vida de este personaje, que es el mismo propósito que estamos nosotros aquí, querer llegar en el cielo, donde está Jesús. Y vamos a ver la realidad, ¿verdad?, en lo que tuvo que pasar Él, en lo que tuvo que pasar en la tierra, este personaje que es Lázaro, y que pudo llegar al cielo.
diferencia del hombre rico, tristemente, ¿verdad? ¿Ya lo encontraron? Amén. Dice en el 19, dice, había, aquí lo que también me impactó, quiero compartir, es verdad que aquí no dice parábola, aquí dice el rico y Lázaro. En mensajes anteriores Jesús habla por parábolas, pero este no es una parábola, es una historia que solo Jesús conocía, sabía, y que no se repite en la Biblia, solo que Jesús lo contó. Dice, había un hombre, Jesús contándolo, un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura. Púrpura es un color que salía a través de varios condimentos naturales, frutas, algo así, y salía un tono, que es la púrpura, y de lino fino. Lino pues es la tela más fina que pueda haber, es lo que visten en ese tiempo los reyes, los sacerdotes, personas de dinero. Y este hombre rico así se vestía, de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Hasta ahí. Vamos a ver cómo era la vida de este personaje. Este personaje, pues lo dice claramente que era un hombre rico y que vestía de lo mejor. Pues en ese tiempo pues se daba mucho la servidumbre. Primero que tenía mucha gente a su servicio, como esclavos, como servidumbre, ¿verdad? Y dice que hacía banquete cada día. Imagínense, pues un banquete no está diciendo una comida, ¿verdad? Sino que un banquete es como un buffet en estos tiempos, donde está en exhibición muchos alimentos, comidas, frutas, bebidas, todo, verduras, de todo. Dice que él hacía banquete, dice, con esplendidez, o sea, con clase, ¿verdad? Que se distinguía, que se veía la diferencia. Porque a veces hay imitaciones, ¿verdad? Que quiere uno imitar y pues aquí dice con esplendidez, con abundancia, o sea, se veía un hombre, se distinguía, ¿verdad? Y pues me imagino que este personaje se sentía a gusto, se sentía bien, creo, no lo dice, pero pues me imagino, porque pues, ¿cómo se siente uno cuando tiene mucho? ¿Verdad? Se siente orgulloso, soberbio, mira a los que no tienen así, halagado, y aparte de que los halagan sus familiares y sus sirvientes. Y pues así era este hombre, feliz, tranquilo, disfrutando, comiendo esto y lo otro, y pues me imagino que también tenía muchas mujeres, se daba en ese tiempo, y así él, bien vivido, como dicen la gente en el mundo, ¿verdad? Dice que bien vivido. Pero había, en el 20, dice Jesús, había también un mendigo. ¿Cómo es un mendigo? Un mendigo. Un mendigo. ¿Cómo es un mendigo en nuestros tiempos? Pues pues aquí en García hay varios, ¿verdad? Que pues quién sabe cómo y en qué momento, ¿verdad? Llegan en ese punto. Ándale. Y un mendigo es el que pide dinero, pero no fingido, ¿verdad? No porque no quiere trabajar, sino que porque su condición así lo amerita y no tiene de otra, no puede, o sufre de una incapacidad, le falta una pierna, un brazo, no sé, no tiene esa capacidad de poder suplirse en algo estable, entonces no le queda más que mendigar, pedir dinero. Y así era este personaje también, que decía Jesús, y había también un mendigo llamado Lázaro. Dice que estaba echado a la puerta de aquel, del hombre rico, lleno de llagas. Una llaga, estuve checando, una llaga se hace cuando no tienes esa capacidad de
de asearte, de bañarte. No puedes por más que quieres y no hay nadie que te pueda ayudar. No hay nadie que esté allí al pendiente, sino que las llagas salen en ese punto o cuando estás en una posición en la que es muy difícil moverte. Por ejemplo, una silla de ruedas, una camilla, no puedes moverte, entonces el tanto roce del mismo lugar, se empieza a hacer la llaga. ¿Sí? Y así estaba este personaje Lázaro. Así estaba, y dice que estaba en la puerta de aquel hombre rico. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Él pues en su condición no podía sufrirse el alimento, ¿no? Y quería saciarse, ansiaba, es una ansia, como que una desesperación, no sé, quiere algo de lo que cae de la mesa del hombre rico, ansiaba, dice, no nada más quería, no, sino que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces esto quiere decir que este personaje no se podía mover. Imagínense, sin nadie que esté al pendiente de él, que lo podía ayudar, y en ese grado en que puede venir un perro y lamearte donde estás lastimado. Entonces eso quiere decir que pues prácticamente, por ejemplo, cuando nosotros viene un perro, pásate para allá, y lo espantas y se va, puedes ahuyentarlo, pero en cambio este personaje no podía ni ahuyentarlo, no podían ni ahuyentar a los perros que le lamían las llagas. Y pues al lamerte esas heridas, pues ha de doler, porque pues el perro come de todo, va allá y acá, y anda comiendo hasta animales muertos en estado de putrefacción, y le lamen las llagas. Entonces quiere decir que estaba infectado también. O sea, el estado de este personaje era muy crítico, que contaba Jesús. Dice Jesús, y aconteció que murió el mendigo, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Pues da de cuenta que, pues me imagino que cuando falleció Lázaro, pues no sabemos, no dice si fue enterrado, pues me imagino que no, porque pues dice que el hombre rico sí fue sepultado. Tenía sus 5 hermanos que vieran por él, pero este personaje no lo menciona. Pero ese es donde, aquí en el 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Para que puedas llegar, el seno de Abraham viene siendo como el cielo. El seno de Abraham, pues viene el cielo. Para que puedas llegar, nosotros ahora, para que podamos llegar a Él, tenemos que obedecer a Dios, a Jesús, seguir sus mandamientos y hacer lo que nos pide aquí en la Biblia, y también lo que ya viene escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones, que es lo bueno, para que aquí Jesús está contando una historia. Entonces esto no pasó después de Él, esto fue antes de Él, esto lo pudo presenciar Él. Vamos a ver en el libro de Salmos, Salmos 90. El libro de Salmos 90, 2. Y el 4. ¿Por qué da cuenta que me puse a meditar y vi Jesús contando esta historia y no se menciona antes ni en qué momento fue?
Entonces, y la forma en la que Jesús lo empieza a contar, que dice que había, es Él estando presente ahí. Él es Jesús viendo todo lo que pasó. Es como que si yo les contara algo que ustedes no saben y que yo solo sé y que fue verdad y que fue en tal lugar y que así pasó y así pasó y así pasó. Pero en quién sabe cuánto tiempo yo estuve presente ahí. Es lo mismo como Jesús cuenta esta historia. Él empieza a contar una historia, dice, había un hombre. Es una historia de él, que él, no sabemos en cuándo, en qué año, pero lo presenció Jesús, así lo cuenta. ¿Por qué? Dice, porque dice en Salmos 90, 2 y el 4, en el 2 dice, antes que naciesen los montes y formases, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Dice en el 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque en el 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí dice que para Dios, dice 1000 años, para Dios es como que pasó ayer. Y pues nosotros ni llegamos ni a 70, ni 80 llegamos, ni a 80. Entonces, por eso Jesús es su historia, no es una parábola, porque no hay una reflexión después. Es algo que sí pasó, porque la forma en la que lo cuenta, no lo cuenta como una parábola, no hay una reflexión después. Y para que este personaje, que dice en el 22, dice, cuando Lázaro murió, dice, y fue llevado por los ángeles en el seno de Abraham, si fue antes de Jesús, no llegó Lázaro por ser mendigo, no llegó Lázaro por la condición en el que estaba. Fue una condición en el que nosotros podamos valorar y comparar cómo estamos nosotros ahora, en la que estaba este personaje. Para que él pudiera llegar en el seno de Abraham, tuvo que cumplir las leyes que Dios puso desde el principio, desde Moisés. Porque Jesús dijo que Él no vino a abrogar las leyes, sino que vino a cumplirlas. Vino a vivir lo que ya estaba escrito. ¿Por qué? Porque no lo podían vivir, los sacerdotes no lo podían vivir, solo los decía, hasta que llegó en un punto en que Jesús dijo, hagan lo que ellos les digan, refiriéndose a las leyes, a los mandamientos, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque no lo podían vivir, no podían dar un buen testimonio, no podían dar un buen ejemplo. Llegó Jesús a decir hasta en ese punto de decir, por eso dijo que Él vino a cumplir, no vino a cancelarlas, sino que vino a cumplir las leyes. Para que este personaje pudo llegar ahí, vamos a ver en el libro de Éxodo 20, vamos a ver cómo pudo llegar Lázaro en el cielo. Éxodo 21. Al 17. Estos son los 10 mandamientos que no podían cumplirle cuando Jesús vino, no podían cumplirlo. Los que estaban a cargo de enseñar no podían cumplirlo, por eso tuvo que venir Jesús a cumplir y también a cumplir lo que se había profetizado. Vamos a leer del 1 hasta el 17 para ver lo que podemos decir, lo que fue necesario que Lázaro cumpliese estando en esa condición aquí en la tierra para que pudiera llegar al seno de Abraham. Dice en el 1, ¿ya lo tienen? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tuvo que cumplirlo Lázaro este mandamiento, sí o no? Yo creo que no se inclinó a una imagen, no tuvo dioses delante de Jehová. Lázaro tuvo que cumplir este primer mandamiento. Dice, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pues me imagino que tuvo que cumplir este mandamiento Lázaro. Y en el 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hay un mensaje en este 5, dice que Dios es fuerte. Dios es fuerte, es Dios celoso. ¿Cómo somos nosotros, verdad? Cada quien con su pareja, celosos, ¿verdad? Los esposos con las esposas y las esposas en celos, en no querer compartir, ¿verdad? Porque pues esto es tu pareja, ándale. Y es lo mismo Dios con nosotros. Así que Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto quiere decir que si ponle que somos los hijos, ponle que somos la cuarta generación, ¿qué sería? No sé qué abuelo le toca el que haya aborrecido a Jehová. Por esa actitud de que aborrece a Jehová, Dios pone una maldición que va a visitar a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, hasta que alguien pueda reconocer y diga perdón. Entonces Dios va a romper esa maldición. Pero por ser un Dios celoso y porque al aborrecer se refiere a que no quieres servirle, ¿verdad? No quieres hacer lo que Él te pide. Eso significa también aborrecer. Y pasa esto, dice, y hago misericordia a millares, también es un Dios de misericordia, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lázaro amó a Dios y guardó sus mandamientos. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pues Lázaro no tenía todo esto, ¿verdad? Me imagino. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto también lo cumplió Lázaro, porque no nació así nada más, sino que tuvo padre y madre en algún momento. Honró a su padre y a su madre, entonces sus días se alargaron. Dice, no matarás, no mató, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si Jesús contó esta historia del rico y Lázaro, Lázaro tuvo que cumplir esto, desde amar a Dios hasta no codiciar.
en esto se resume de que quiere decir que aún en la situación en la que estaba, guardó su corazón, se cuidó Lázaro. Dice, y por eso pudo llegar en el cielo, porque así nada más no hubiera llegado, no hubiera llegado. Dice, vamos a ver en y pues sí, pues Lázaro fue una persona real que vivió. No se sabe en qué momento de la historia pudo haber sucedido esto, pero Jesús conoce la historia. En Lucas 16, el mismo 16, 20, el 22, o sea, en el 20, el 22, dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es lo que acabamos de ver. Lo que quiero que vean, que entiendan, es que en la condición en el que estaba Lázaro, y comparando cómo estamos nosotros ahora. Nosotros, como quien dice, tenemos quien nos pase un vaso de agua. Tenemos trabajo, tenemos techo, tenemos alimento, no en abundancia como el hombre rico, pero tenemos hijos, tenemos hermanos. De perreo te pregunta, ahora ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Lo topaste y lo saludas. Entonces, a comparación de Lázaro, estamos en una posición en la que, ¿por qué nos vamos a quejar de Dios? ¿O por qué no le vamos a servir? A comparación de este personaje, y más adelante ahí dice Abraham que Lázaro recibió males en la vida, en la tierra, y el rico recibió bienes y Lázaro recibió males, pero Lázaro con los males llegó al cielo, el rico con los bienes, pues no, se perdió. Entonces, ¿por qué a veces nosotros dudamos? ¿Por qué a veces nosotros le pensamos? Hace rato cuando llegué, como que me quería dar gripe, alergia, no sé qué era, y hasta que cuando yo llegué y me escurrí y salió sangre. Y me senté yo con la frente que se quería reventar y le dije yo, Señor, ayúdame, porque tú tienes preparado este mensaje y se tiene que compartir, porque tú me beneciste primero. Y se me quitó, ni la gripe, ni el dolor en la frente se me quitó. Entonces tenemos vestimenta. Decían los niños, ¿de qué gracias a Dios? Por la comida, por los papás, porque estamos bien, por la salud. Pero Lázaro no pudo decir lo mismo, porque dice que recibió puros males, pero no por eso renegó. Me imagino que no dijo, Señor, pero ¿por qué? Mira cómo estoy. No, porque pudo llegar en el cielo. Pudo llegar en el cielo. Entonces, ¿por qué nosotros titubeamos? ¿Por qué nosotros en cualquier cosita si andamos dudando? No, es que no se puede. Solo porque no nos fue bien en un día decimos, no, es que creo que Dios no me oye. No, es que, pero pues no es porque uno no quiere. Está en uno el poder, y agarrados de Jesús. Agarrados de Jesús. Imagínense, dice en otro texto, no lo vamos a hacer, dice que se vale
sobre los que no hicieron caso. Se van a levantar la gente de Nínive, que fue Jonás y les predicó. Se van a levantar contra ustedes y les van a decir ¿por qué? Si ellos, cuando fue Jonás a predicarles, ellos sí se arrepintieron. La primera predicación, toda la ciudad se arrepintió. Lo mismo va a pasar con este hombre Lázaro. Oye, pero ¿por qué no pudiste? Si yo como estaba, tal vez va a pasar una serie de así, una brevedad, como lo podamos visibilizar en qué condición estaba él. ¿Por qué tú dijiste que no puedes si tenías bienes, tenías vestimenta, tenías quien te diera un vaso de agua, tenías quien te pasara una pastilla, tenías quien te cocinara, tenías quien te lavara la ropa, tenías quien te supiera el alimento, tenías quien oraba por ti? Aquí Lázaro no menciona que tenía familia. Aquí Lázaro dice que estaba solo, tirado ahí en las puertas de aquel hombre rico. Imagínate que nos diga Lázaro en ese tiempo ahí, ¿por qué? Por eso dice que no vamos a poder ni levantar la frente, porque no se puede. Hay muchos personajes que sufrieron bastante para testimonio de que sí se puede. Solo hay que decidirse, dejar que ruede el mundo y seguir a Cristo, porque este personaje sí pudo. En su condición, a mí estaba en un momento, hombre, no se puede. Y cuando Dios me empieza a poner esto de Lázaro, no vi el después dónde va a estar, sino que cómo fue que pudo llegar él. Imagínate que yo diga, no, ¿sabes qué? No puedo, no se puede, pero no se puede, sino que porque hay algo que no quiero dejar. Hay algún mal, hay algún pecado que me está llamando más la atención, y por descuidarme, por no leer, por no orar, te está arrastrando. Imagínate que este personaje se levante en el día de juicio y me diga, pero ¿por qué no pudiste? Hasta Dios te puso cómo ir, cómo moverte. Dios, gracias a la visión de la tecnología, podías leer en la Biblia en el celular, ya tenían Biblia ustedes, ya habían más ejemplos para ustedes, ya estaba la vida de Jesús dándoles el ejemplo, enseñarnos cuando vino a cumplir la ley, a vivirlo, a enseñarnos a caminar. Ya estaba haciendo los consejos de Pablo, de los discípulos, ya estaba advertido en Apocalipsis, en Isaías, en Daniel, qué es lo que iba a pasar si no hacíamos caso. Entonces, ¿por qué no pudimos? Imagínate que se levante Lázaro, oye, yo estaba tirado ahí y pude guardar los mandamientos, pude guardar mi corazón. Por eso dice que mayor castigo va a recibir el que aún sabiendo y no quiso hacer. Mayor castigo va a recibir. Y tiene razón. Sin ver ningún beneficio nosotros, sin ver que sin poner peros. Dios es un Dios justo. Y como es un juez, dice que es un juez justo. ¿Cómo es un juez justo? Que lo que dice la ley se aplica. No es como en la tierra que se puede corromper, se puede comprar, se puede defraudar, ¿no? El modelo que está en la tierra es un modelo de Dios, pero solo que Dios es veraz y el hombre no. El hombre miente, el hombre traiciona, el hombre defrauda. Por eso dice que debemos de confiar en Jesús. Dice Dios, por eso dijo Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios, porque Él no te va a dejar solo si tú no te apartas. Entonces imagínense que se levanta ese personaje en el día del juicio y te diga, ¿por qué no lo hiciste? Pero ya, ¿qué puedes hacer estando ahí? Desde ahí va a empezar el lloro y el crujir de dientes. Si es cierto, ¿por qué no lo hice? Mira, tras que si es verdad, mira dónde estoy. Nada más señalándome todas las personas que pudieron, toda la gente de Nínive, la familia de Noé que sí se salvó, señalándonos.
¿Por qué no pudiste? Entonces, meditemos, pensemos, analicemos o reflexionemos, como pueden entenderlo, la vida de este personaje. Y si Jesús dijo que la gente de Nínive se va a levantar contra esa generación que cuando estaba Jesús, que no quiso entender, no quiso hacer caso, igual Dios aquí nos está diciendo que este personaje se va a levantar en ese día. Y con eso no vamos a poder responder nada. Porque nada podemos responderle a Dios. O sea, de que nos pongamos a reclamarle a Dios. No podemos, porque somos creación. No se puede. No se puede porque está escrito. Todo lo correcto. Vamos a ver en el siguiente. En el 23. Bueno, aquí en el 23 ya los dos habían fallecido. Lázaro y el hombre rico también falleció y él fue sepultado. En el 23 dice, y en el Hades, el rico, en este caso el rico en el Hades, alzó sus ojos, o sea, estando él en el infierno, miró hacia arriba, alzó sus ojos. Estando él, ¿cómo estaba el hombre rico? Estamos en el 23. Estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquí en el 23 dice que el hombre rico alzó sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro. Pero fíjense, en el 24 dice que él dio voces y dijo, Padre Abraham. Él se refirió a Abraham. No sabemos si él conoció a Abraham. Me imagino que no. ¿Por qué no se refirió, por qué no le habló a Lázaro, el hombre rico, cuando alzó sus ojos, vio a Abraham y a Lázaro, vio a los dos? ¿Por qué no le habló a Lázaro? Porque él pensaba que si le hablaba a Lázaro, su conciencia le decía que ni siquiera lo hizo nada cuando estando en su puerta mendigando. Imagínate, no viendo a Lázaro, no le dijo, Lázaro. No le habló a Lázaro, ¿por qué? Porque él sabía cómo fue su actitud en la tierra hacia Lázaro, teniéndolo en su puerta. Porque aquí dice, en el 21 dice que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Eso qué quiere decir? Que ansiaba saciarse, que no le daban. Porque si le dieran, pues no ansiaría. Diría, estaba esperando que le tocaba a él, estaba esperando que le dieran un plato, estaba esperando que le dieran un vaso de agua, Lázaro estuviera esperando que lo invitaran a pasar o cosas así. No, al decir que ansiaba saciarse de las migajas, quiere decir que lo ignoraban o lo hacían a un lado. Pues no nos ha tocado, sinceramente, no me ha tocado, a mí no me ha tocado. ¿Cómo actuaría yo si me topara una persona así, en esa condición? ¿Cómo actuaríamos? ¿Cómo actuaríamos? Pero pues en una condición sincera, ¿verdad? No de los que están pidiendo dinero en el mercadito porque no quieren trabajar. En una situación como la que estuvo Lázaro. En este caso el hombre rico simplemente lo ignoraba. Para él no estaba ahí, no existía. Por eso al ver a los dos, a Abraham y a Lázaro, él no pudo referirse a Lázaro. Porque Lázaro lo conoció, supo, vio, sabía que había un mendigo ahí en su puerta esperando saciarse con las migajas que caían.
lo conoció, mas sin embargo no se refirió a Lázaro, Lázaro, no, se refirió a Abraham. Dice, entonces dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, como diciendo, compadécete de mí, lo que él no hizo en la tierra, ahora le estaba suplicando a Abraham. ¿Pero por qué? Porque ya era grande su tormento. Ya era grande su tormento. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba atormentado. No dice que estaba en un lugar de descanso. No dice que ya por fin se fue a descansar en paz. No. Disfrutó en la vida, pero ahora estaba atormentado. ¿Por qué? Porque no hizo caso al que estaba necesitado. Simplemente lo ignoró, pensó que no le iba a pasar nada, pensó que teniendo riqueza ya era todo, ya podía todo, no sé. Fue cegado por el orgullo. Y cuando dice Dios que somos como la neblina, que hoy estamos y al rato quién sabe. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, en el 25. Y Abraham lo oye y le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Y en esta palabra que Abraham le contesta, que le dice hijo, no quiere decir porque muchos confunden, que te dicen, somos hijos de Dios, pero si estás haciendo lo contrario de lo que te dicen, no somos hijos de Dios. Que dice Abraham, hijo, en una forma de que Abraham, imagínate al ver al hombre rico en ese tormento, a Abraham le salió eso, hijo, pero no porque había hecho lo correcto el hombre rico, sino que por una forma de que cómo se habrá sentido Abraham al verlo ya en ese tormento y que no se podía hacer nada. Como de compasión. Ándale, como de compasión. En una palabra de compasión, Abraham le dice esto, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males. Lázaro recibió males, no recibió bienes. Pero ahora, dice, este es consolado aquí, y tú atormentado. También esto dice que Dios cumple lo que dice, que no se puede corromper, que no nos hagamos las pequeñas ideas de que cuando Dios venga voy a hacer esto y que esto y que lo otro. Me decía una persona, pero ¿por qué si Dios sabe, Dios conoce nuestro futuro, si Él sabe que me voy a perder, ¿por qué me dejó nacer? ¿Qué le van a decir ahí? ¿Qué le pueden decir? Él podía, esa persona podía. O sea, no puedes ponerte al tú por tú con Dios. No se puede, salimos perdiendo. Dios sigue siendo Dios con nosotros, porque somos creación, pero por su grande amor nos adopta como hijos y estando en su camino, obedeciéndole. Un hijo, ¿qué hace un hijo? Obedece, depende de su padre y sigue los consejos. Mira, hijo, cuando seas grande vas a hacer así, 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 para que te vaya bien. Mira, hijo, mejor hazle así, 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 para que te vaya bien. Mira, hijo, no hagas esto y esto y esto para que te vaya bien. Un padre siempre queriendo el bien para sus hijos es igual a Dios con nosotros. Por eso dice que nos adopta como hijos. Pero antes somos creación. Dice en el 26, además de todo, dice, además de que
de que le dice que él recibió sus bienes, él disfrutó, él ignoró a Lázaro, no hizo misericordia, prácticamente no cumplió lo que Dios estableció en los 10 mandamientos, y Lázaro aún estando como estaba así, dice, además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, o sea, una gran cima está puesta de donde estás tú hacia donde estamos nosotros, hay algo ahí, hay una gran cima. Dice, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá para acá. Una vez estando en esos dos lugares definidos, sea cual sea, al Dios que haya servido, al Dios de las riquezas, o a Jesús, una vez estando con Él, ya no hay vuelta atrás. Ándale, ganaste el cielo. Felicidades, echaste ganas, soportaste todo, dijiste, ay, no, Lázaro aguantó, yo también puedo, Señor, ayúdame. Claro que sí puedo. Y allá lo voy a ver. Allá lo voy a ver. O vas a dejar que el orgullo entre en tu corazón. Y con lo poquito que tienes, muchas veces pasa de que con lo poquito que tenemos ya nos sentimos orgullosos. He visto una persona que nada más porque estudió algo, ya no te habla. Nada más por eso. Ya no te habla. He visto personas que porque yo le digo a Dios, Señor, guárdame con esto que me has dado. Gracias, muchas gracias porque miriste cómo moverme. Y que sea de bendición también. Pero que nunca nazca en mi corazón el orgullo, el decir que yo puedo, yo lo conseguí, por mí. No, cállate la boca y capaz que, ¿cómo te baja Dios de ahí? ¿De dónde está? Hay personas que nada más porque pueden comprarse ropa de Coppel. También conocí a una persona hace como 5 años que me decía, no, sí, yo voy en los mercaditos y ahí hay ropa de bazar y muy buenos. Bueno. Y cuando terminó su estudio, y no se me olvidaba lo que decía, y cuando y publicaba su foto en galerías. Yo en el mercadito en el mercadito no. El orgullo, solo porque ya es algo, ya se siente algo. No vaya a pasar que teniendo lo que tenemos ahora, gracias a Dios, y qué bueno, vayan a hacer el orgullo en tu corazón y vayamos a decir yo puedo. Bueno, yo gracias a Dios no, porque pues ya cuando estaba con Dios tuve lo que tuve, y cuando me salí al suelo, y ahora yo ya sé que sin Dios otra vez no soy nada, sinceramente no soy nada, porque pude tener mi casa, pude tener mis muebles nuevos, y cuando nada más me alejé de Dios y dije yo sí pude. Yo me acuerdo una vez compartí el hermano Pepe que pasó por ahí en la calle, y yo en mi pequeño orgullo que dije, no, yo sí puedo, yo lo pude comprar y yo trabajé. Estaba la música mundana, todo lo que daba. Después de haber escuchado palabra aquí, ¿sí se acuerda, hermano? No me acuerdo quién le comentó eso a usted, allá en Real de Capillanía. Creo que usted vino de Urbi, de pasada cuando estaba con Jorge, pasó por la calle. Me acuerdo que cuando el hermano dijo, no, iba a pasar a verlo, pero estaba el volumen del modular a todo lo que daba. ¿Y dónde terminé? Sin la tarja que me dio por la vida. Así me pasó, así me fue a mí. Tuve los muebles nuevos. Hasta clima, tuve mi display, el frío, el calor y que todo, que Smart TV. Celulares.
que el Sony de 7,000 y que el Huawei de 5,000 y que esto y que lo otro. ¿Dónde está todo eso? Pero ahora no lo digo en forma de quejarme, sino que en una forma de que gracias a Dios que en su tiempo pasaron todas las cosas y pude ver, gracias a Dios que pude reflexionar, y yo no puedo, solo no puedo. Es grande su misericordia. Y me pasaron muchas cosas también, de las que me salvé también, de las que me salvó Dios. ¿Por qué? Para estar aquí, sino para qué. Tenía un plan Dios. Entonces, ¿por qué me voy a negar? Y a veces digo, en los compañeros de trabajo de repente se sueltan y ahí no lo estoy escuchando y como que te quiere seducir. Y después viene Dios, ¿y dónde estaban ellos cuando te pasó esto? ¿A quién acudiste cuando viste que ya no había salida? ¿A quién le hablaste? Nada. Y entonces, ¿por qué voy a darle el gusto a ellos y no a Dios? Si fue Dios el que me rescató, fue Él el que le dije, si estoy vivo es porque tú quieres, es porque tú quieres. Y le digo a Dios, Señor, no quiero prometer cosas, sino que tú ayúdame, por favor. Ayúdame a terminar esta carrera. Ayúdame a llegar. ¿Qué chiste tiene que haya yo empezado y no termine? No tiene caso. Al contrario, mayor condenación voy a recibir. Lo que yo estoy hablando me va a juzgar después si no, yo no termino la carrera. Si ustedes terminan, ¿cómo se van a sentir de triste ustedes cuando me vean yo perdido? O viceversa. Va a ser muy triste y va a ser realidad ese momento. Va a ser realidad ese. Y ya estando en ese punto ya no se va a poder hacer nada. Ya no. Ahorita, gracias a Dios que hasta ahora nos ha ayudado. Ahorita es el tiempo. Hoy es el momento de decir, sí, se puede. Bien, así es. Ayúdame, Señor. Quiero. Mi cuerpo no quiere, pero mi alma necesita y yo también quiero. Ayúdame. Claro que quiero llegar. Ser uno dice que el evangelio es de valientes, no es de cobardes. Así es. Para el mundo lo cataloga como decía el hermano Arturo en su ejemplo, va, no hombre, ustedes, como decía, cualquiera les lava el cerebro, como decía él. Para el mundo así es. Pero sinceramente, yo alcancé a ver, sinceramente, son muchos los que no pueden, los que saben, pero no quieren. Entonces, ¿por qué quiero yo ser de esos muchos de que no? Sabiendo simplemente se dejan, no quieren dejar su pecado. Entonces seamos de los pocos, pero que lleguemos a la meta. Seamos de los pocos, pero valientes. Claro, burlados, pero es necesario. Dice en el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, el hombre rico dice, en el 27 dice, te ruego pues, te ruego, dice, Padre, dice, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. El hombre rico todavía tenía 5 hermanos, lo que comentaba la hermana América al inicio de la reunión. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él ya estando ahí, él ya sabía que ya no tenía solución. Él ya llegó al punto en que de ahí no se puede salir. Cuando le dijeron de que ya no se puede, él se acordó que tenía todavía 5 hermanos. Estando en ese tormento, él se acordó, oye, pero tengo 5 hermanos todavía.
Entonces dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que Abraham enviara a Lázaro a la casa de su padre. Dice, ¿para qué? Para que les predicara, para que les dijera, ¿sabes qué? Sus hermanos, no sé cómo se llama, están sufriendo, tienen que arrepentirse. Él no quiere que también vayan para allá. Está atormentado. Digamos en la predicación del domingo, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. No es un descanso en paz. Dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Imagínense, aquí en la tierra, entre los hermanos se hacen maldad. Aquí en la tierra, entre los hermanos se desean el mal. Yo cuando, según me iba a ir yo a Estados Unidos, me dije entre sí, si me voy no voy a llevar a nadie. Les digo que sí, pero no. Así en mi corazón. No dije, para que le vaya bien a mi hermano me lo voy a llevar, para que le vaya bien al otro me lo voy a llevar. No, el hombre es egoísta en el pecado. El hombre no quiere que le vaya bien a sus prójimos. Pero ya estando en este lugar de tormento, es el mismo pensamiento que tiene. Ya no es el mismo pensamiento. Ya no ve las cosas de esa misma forma, sino que ahora quiere que les vaya bien. No quiere que también vayan a sufrir. Cambia la forma de pensar, cambia la forma de ver las cosas, estando ya en ese lugar. Ya quiere que les compartan sus hermanos. Pero Abraham, ¿qué dijo? Dice, y Abraham le dijo, a Moisés tienen y a los profetas tienen, óiganlos. Fíjense esta palabra que dice aquí. Dice, a Moisés tienen y a los profetas tienen. No dice que los oigan, no dice que, ¿cómo les puedo decir? Ahí que dice, oíganlos. Nos está diciendo individualmente. A Moisés tienen y a los profetas tienen, oíganlos. Hagan caso. Crean que sí es cierto. Esta historia Jesús lo conoció, Jesús lo presenció, Jesús lo vio, así lo está contando, porque él empieza, fíjense en el 1 dice, había un hombre rico. Es como que yo llego y les digo, no, había una vez allá en Chiapas y así. Yo conozco esa historia, pero ustedes no la conocen. Jesús conoció estos personajes. ¿Por qué? Porque Jesús habla en nombres. Habla de Lázaro, habla de Abraham, habla en personajes. Entonces es una historia que Jesús lo contó, no fue parábola. Dios dice lo mismo en este momento. Los profetas aquí, no, sino que oír, de obedecer, de creer y decir si es cierto. Creer y obedecer, guardar los mandamientos, quiere decir actuar. ¿Qué ganamos en este mundo? Nada. Como quiera, en tanto afán, en tanta lucha, tanta desesperación, y aquí, y que voy a hacer esto, y ahora lo otro, y que no me funcionó, ahora voy a hacer esto. Y te das cuenta, ya tienes tus 18 años cuando empezaste a emprender le llama el mundo. Empiezas a emprender tu negocio, a querer cumplir tus sueños, y quieres empezar, no sé, a hacer esto, a poner un negocio. Y cuando te vas dando cuenta, a los 40 y 50 años, pues tal vez nada más se hizo el triciclo, o la bici, o un carrito. ¿Y dónde están los 20, 30 años afanados? Llegan los 50 años y ya te sientes cansado. Es que ya no quiero levantarme temprano.
ay, es que ya, no, ya estoy viejo, ya que vea a mis hijos, ya que yo soy bien. ¿Cuál hijos? En estar preocupado en el afanado, en el afán, ni siquiera los educaste, ni siquiera les enseñaste el buen camino y se perdieron, ni siquiera a trabajar aprendieron, en el afán. Entonces, hagamos caso ahora. No tiene caso pasarnos una vida afanados y preocupados por la prosperidad que muchas veces no llega. Viene el enemigo y te pone, ay, puedes hacer, si logras esto vas a hacer tu casa de 3 pisos y que te vas a comprar, ¿qué carro te gusta? ¿Una camioneta, una van, una Toyota, una Mercedes, un BMW? ¿Qué carro te gusta? Lo vas a poder hacer. Te lo pinta bonito. Ya cuando estés a los 40, 50 años, si es que llegamos, si es que llega, todo achacoso, ya con dolor de aquí, ya con migrañas, y ya con parálisis, y ya con... Mañana va también, el día de mañana va a traer sus propios problemas, sus propias consecuencias, todo, cada día trae su propio día. Si hacemos caso a lo que Dios dice, que no nos preocupemos, vas a disfrutar. Leí en un pasaje que dice, no podemos decir qué vamos a hacer mañana, sino que debemos decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, así va a ser. Si Dios quiere, en una semana vamos a hacer esto. Nos enseña la Biblia así, decir eso, si Dios quiere. No decir, no, sí, claro que sí, tal día vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro. ¿Quién te asegura? ¿Cuánto ya pagaste para que estés vivo una semana más? Nadie te asegura. Nadie. Por eso, no tiene caso perder esta vida que Dios nos da, que es muy bonita si hacemos caso a lo que Dios dice, echarla a perder en las cosas del mundo. No tiene sentido. Porque todo lo que vas a querer proveer aquí se va a quedar. Si Dios quiere, conociendo en tu corazón, que aún dándote más, te vas a ser fiel, Dios te lo va a dar. Pero si Dios sabe que si te da más, te vas a perder, es lo que le importa, le interesa, son nuestras almas, es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Lázaro dice que aquí recibió males, pero con esos males se salvó. El rico recibió bienes, con esos bienes se perdió. No fue para bien al final, los bienes que recibió. Al final fue tristeza, al final fue dolor, al final fue tormento. Porque lo importante es lo eterno. Por eso procuremos. Por eso dice la Biblia, procurar, procuren, busquen las cosas de Dios, hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, de que guardes tu corazón, de que te cuides, de que no guardes amargura, de que no guardes rencor, que no haya enojo, que no haya ira, quítese de vosotros toda ira, toda maledicencia, que hayan realmente los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ese día que llegue, vas a poder ver a Lázaro. Y también pude. Dice en el 30, él entonces dijo, el hombre rico, no para cuando Abraham les dijo que ahí tienen a los hermanos, a los audios, a las predicaciones, ahí tienen cada martes, ahí tienen cada domingo, óiganlos. Contesta el hombre rico, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es lo que pensó él, es lo que creyó él. No sé qué tan cierto es, pero he visto videos de que personas, según son llevados por Dios en el infierno, les hacen ver
ver todo lo que hay allí. Y dice que es muy espantoso, muy horrible, el llanto, el arrepentimiento, el sufrimiento, como lo narran, el dolor, es algo muy grande, es algo muy fuerte. Pero tal vez sí es cierto, porque pues lo dice la Biblia también, que es un lugar de tormento. Es un lugar muy feo. Él por eso el hombre rico dice, él pensaba que si uno de los muertos se fuera a resucitar y vaya y les predicara, oye, así, ¿qué dirían? Escuchando eso, quién sabe, y lo ignoran. En cierto momento tal vez te da miedo, te da preocupación, pero luego, es que, quién sabe. ¿Sabe Dios que así es el hombre? Necio. Y por eso contestó Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No es de que tenga que venir alguien que ya está sufriendo ya para que creas, sino que Dios pone a Moisés y a los profetas. Dios ya puso esto para creer. Es todo. Hay que leer lo que dice aquí. Este es el manual de la vida. Ya puso a los hermanos, ya puso los medios de gracia, cómo puede llegar la palabra, cómo puedes buscar a Dios, ya. No hace falta de que alguien venga y te empiece a convencer, no. Dios sabe que no. Dios sabe que si estamos aquí, si nos están oyendo, los que nos están oyendo y viendo en la transmisión, esto es necesario, esto es lo que se necesita, no hay más. No esperes algo, no sé, algo grande, como pidieron, como demandaron señal, los que estaban en el tiempo de Jesús, demandaban señal del cielo. No, digo Jesús, demandan señal, pero señal no les será dada. Es esto lo que hace falta, son las predicaciones, es el testimonio. No hace falta ver partirse el cielo y ver el universo, no. Basta que comparemos el ejemplo, cómo vivió Lázaro sin que nos persigan, sin que saliendo afuera nos andan apedreando, o sin guerra, sin miedo, tranquilamente, hasta con el abanico ahí, dando todo lo que da. Esto es todo. Solo falta la decisión. Y si no, sí es cierto. ¿Sí? Falta el creer, el creer lo suficiente para que seamos salvos. Porque en cierta manera podemos decir sí creo, pero nada más es a mi manera. Hace falta la fe necesaria para poder ser salvos y decir, sí es cierto, perdóname Señor, te he ofendido, he pecado, y hice esto, lo otro, perdóname y ayúdame a seguir, ayúdame a seguir. Vamos a ver en el libro y así Jesús termina esta historia diciendo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren entre los muertos. Vamos a ver en Romanos 6:23. Amén. Aquí dice, ¿por qué el hombre rico está en ese lugar de tormento? Dice,
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les voy a hacer una pregunta. Esto yo lo estoy imponiendo, esto que dice en Romanos 6:23. Cada quien tiene una Biblia en donde lo está leyendo. Esto yo no lo estoy imponiendo, sino que aquí lo dice y aplica para todos al igual. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso el hombre rico está en ese lugar de tormento. Porque pudo haber cambiado esa historia. Si hubiera volteado a ver su cuarto y se hubiera puesto a reflexionar. Claro que pudo, hubiera podido. Tuvo esa facilidad. Si tenían a los profetas, si Lázaro ya de una u otra manera conoció y guardó los mandamientos y los estatutos de Dios, entonces también el hombre rico tuvo esa accesibilidad, pero no quiso. Él no quiso. Él prefirió los banquetes con esplendidez. No quiso cambiar su historia. ¿Y quién fue el perjudicado? Él. El que hizo caso en su forma de ver cómo el ser humano se pierde todos los días, cada día, cada minuto. No chequeé bien este dato, pero cada cierto tiempo una persona en el mundo fallece. Pero viendo que el mundo está inclinado hacia la maldad, no podemos decir que ya va a descansar en paz. Porque el mal reina en este mundo. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna para el que quiera. La misericordia de Dios, el sacrificio de Jesús, es vida eterna. Pero para el que quiera creer y obedecer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí habla que cada cual en los dos recibió la paga. Lázaro recibió la misericordia, la dádiva de Dios. El hombre rico no quiso cambiar su historia. Dios lo que dice que la escritura es lo que nos va a juzgar, lo que está escrito, porque Jesús vino a salvar el mundo, pero lo que está escrito es lo que nos va a juzgar. Vamos a ver ya lo vimos, hasta aquí termino. Es un mensaje que yo me acuerdo que lo hemos visto, pero vimos qué hay después de la muerte. Pero veamos si todavía estamos nosotros, cada uno estamos sentados aquí, nos podemos ver, ya nos saludamos, ya cantamos, ya dimos nuestros agradecimientos todavía, pero ya no se puede. Si estamos aquí, si amanecimos hoy, es porque todavía estamos a tiempo. Y aprovechemos, porque dice que los días son malos. Los días son malos. Que en ese cada cierto tiempo en el que una persona fallece en el mundo, que no nos vaya a sorprender a nosotros. Que no nos vaya a sorprender a nosotros en cualquier momento. Entonces, ahí va a depender mucho de cómo estamos ahora. Decidámoslo ahora. No nos pongamos tristes, pongámonos alegres. ¿Por qué? Porque estamos a tiempo. Sí, amén. Estamos a tiempo. Pongámonos a cuentas a Dios. Dice Dios que si tu pecado fuere rojo como el carmesí, va a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir eso? Pudiste haberse hecho el pecado más horrible del mundo, pudiste haber matado, no sé qué es para ti, qué es lo peor.
Dice que Dios lo perdona, si no lo perdonara, ¿para qué vino a morir? Dice que vino a rescatar lo que ya se había perdido, lo que estaba perdido. No vino a buscar a los justos, vino a buscar a los que estaban perdidos. Por ese pecado horrible que dices que no tiene perdón, por eso vino a morir. Amén, así es. Que no estuviéramos aquí. Exactamente. Y si no, ¿para qué hubiera venido Jesús? Si no va a haber fruto de su aflicción, ¿para qué vino? Claro que va a haber fruto de su aflicción. Esforcémonos a entrar en el reino de los cielos. Es de valientes. Y es de nuestras mentes y nuestros corazones. Cada uno sabe lo correcto, qué es lo bueno y qué es lo malo. Solo que muchas veces se ignora. O algún beneficio y se hace lo malo. Simplemente razonemos y digamos, sí es cierto, si todavía estoy aquí, es porque tú tienes una oportunidad para mí. No es por mis propias fuerzas, no es por nuestras propias fuerzas. Meditemos esto y cambiemos la historia, porque aquí estamos. Amén, así es. Y también los que nos escuchan, es la misericordia de Dios todavía llegando. Y todavía se puede. Ya estando en ese lugar de tormento, con todo el dolor de nuestro corazón, ¿cómo se sentiría Dios también? Pero pues, lo siento mucho. No quisiste, tú no quisiste. Eso dirá Dios. Tú no quisiste, ahí estaba, te puse, moví situaciones y todo para que estuvieras y escucharas, pero tú no quisiste. Ahora mayor castigo vas a recibir. Dios es un juez justo. Amén. No vamos a meternos esta idea de que, ay, creo que sí me va a dar chance. No. Es un juez justo. Vamos a pagar el pecado de la muerte. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Meditemos y si hay algo todavía, los que ya hemos arreglado nuestras vidas con Dios, sigamos. Permanezcamos, porque hay de nosotros el que quiera coquetear ahí afuera con el mundo. Mira que peor. Agarrémonos mucho de Dios. Agarremos mucho de Dios. Y los que hagan falta, no esperen más. No esperen más. Siempre es razonarlo y decirlo, sí es cierto. Y empezar a caminar, porque nacimos limpios, nacimos blancos. Aprendimos a hacer lo malo. Nos enseñaron a robar, nos enseñaron a decir malas palabras, a decir maldiciones, nos enseñaron hasta a flojerear, a dormir. Hay quienes, vente, vamos a dormir un ratito más, y abrazan a su niño a dormir. ¿Qué está aprendiendo el niño? No está aprendiendo a madurar, no está aprendiendo a ser disciplinado. Todo nos enseña. Entonces, dice la Biblia que el hombre buscó lo malo desde su juventud, se inclinó hacia lo malo. Dice que el corazón del hombre es perverso y busca la maldad, inventa la maldad. Y por eso el mundo está lleno de maldad. ¿Cuántas cosas nuevas nos salen? ¿Con qué intención? Hacer daño. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que así como Dios me habló y me hizo ver sobre este personaje, su condición en el que estaba. Lo que me impactó fue en su condición en el que estaba y que pudo llegar en el cielo. Entonces, imagínate lo que nos van a señalar a nosotros que no vayamos a poder. Que digamos que no se puede, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios y reflexionemos y tomemos en cuenta que estamos a tiempo, ¿verdad? Y que Dios les bendiga a los de las redes sociales. Que sea Dios sembrando la palabra en la buena